Para avanzar, para profundizar el análisis sobre este evento, vamos a conversar, enlace en directo con Ricardo Patiño. Él fue ex canciller del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, también desempeñó otros cargos como ministro de la Defensa. Con él vamos a conversar y damos las muy buenas tardes. Ricardo, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos. Saludos, gusto de saludarte, de estar en tu programa, y un abrazo y saludos a tu audiencia. Bienvenido a Venezuela News Radio. También esta entrevista la puede escuchar por la 104.9 FM y también a través de la señal en streaming Venezuela News Radio. Por ahí nos pueden también ver. Ex canciller Ricardo, quisiera preguntarle, bueno, como ecuatoriano y como también exfuncionario de la diplomacia en el Ecuador, sus primeras sensaciones cuando se despertó con esta noticia. Esto, bueno, fue alarmante, inesperado, inédito, insólito, que un país, mi país, el gobierno de mi país, haya decidido entrar de manera violenta en una embajada, simplemente entrar, agredir el suelo mexicano, la soberanía mexicana, pero además de eso, vilipendiar al jefe de la embajada, de la sede, y después llevarse a rastras prácticamente a nuestro ex vicepresidente Jorge Glass, a quien lo golpearon fuertemente. No se ha visto eso en las imágenes incluso, pero sabemos que él fue golpeado en el piso y obligado a ser llevado en peso. Él está ahora con problemas de su salud, tuvo que salir cojeando prácticamente cuando abordó el avión. De tal manera que es una cosa impensable, es una cosa que debe ser, como tú has señalado, totalmente condenada. Ya comenzó la primera condena de un organismo internacional, de la OEA. ¿Y eso qué es la OEA? Ya sabemos el mal prestigio de la OEA, pero hasta la OEA ha tenido que condenar. Y quiero terminar esta primera observación, este primer comentario, Carlos, diciéndote qué paradojas tiene la vida. En el año 2012, cuando nosotros estábamos en el gobierno con Rafael Correa, el Reino Unido, nos amenazó con entrar en nuestra embajada en Londres. Nos amenazó solamente. La OEA se reunió y condenó al Reino Unido y respaldó al Ecuador, diciéndole al Reino Unido: ustedes no pueden entrar a la embajada. Y eso que no habían entrado, solamente amenazaron. Ahora se ha dado la vuelta. Ahora la OEA rechaza, califica negativamente, desaprueba la incursión del Ecuador. A la vez, en el año 2012 respaldó al Ecuador. Ahora, en cambio, condena al Ecuador y defiende la soberanía mexicana. Mira, cuando hay gobiernos progresistas, gobiernos respetuosos de la ley internacional, del derecho internacional y de los derechos humanos, se lo apoya, como en el caso del 2012 a nosotros, porque le estábamos analizando el asilo a Julián Assange. Y ahora, con estos gobiernos autoritarios como el de Noboita, este bandido que ha decidido incursionar en la embajada mexicana, lo condenan. Tan impresentable entonces ha sido este suceso que la misma OEA, un organismo desprestigiado, se ve obligado también a pronunciarse. Así es, pero además lo hace, Carlos, en forma unánime, pues. Sí, unánime, no hay ningún voto en contra. El único voto, digamos, de abstención fue el de El Salvador, y en contra, por supuesto, desde el gobierno del Ecuador, pero unánimemente todos los países presentes, como digo, con excepción de El Salvador, que no sé por qué haya decidido abstenerse, todos los demás países votaron por esa sanción, digamos, diplomática al Ecuador. Pero algo que yo quisiera decir antes de que se nos pueda escapar es que, agradeciendo nosotros las muestras de solidaridad de todos los países del mundo, en este caso, básicamente en favor de México y de su soberanía, también quisiéramos que no dejemos de lado un tema gravísimo que tiene que ver con la cuestión humana, y es humana y también legal, y es la situación del vicepresidente Jorge Glass, que teniendo asilo aprobado por el gobierno de México, después de un exhaustivo análisis que hizo México durante 3 meses, habiendo recibido asilo, siendo una persona asilada,
fue secuestrada por el gobierno del Ecuador. Porque cuando tú entras a una sede diplomática, ahí la soberanía y la jurisdicción es del país dueño de la sede, que es México. Entraron entonces en otro país prácticamente, capturan, secuestran a nuestro vicepresidente y se lo llevan a la cárcel. Lo que han hecho es terrible desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista humano, porque es una persona que se ha ido enfermando en estos últimos años como consecuencia de este injusto encarcelamiento que ha vivido. Y lo que nosotros queremos pedirle a la comunidad internacional, aprovecho estas ondas que tú me permites para decirlo, que por favor pidan no solamente, correcto, la sanción diplomática que debe tener el gobierno del Ecuador, sino también que el gobierno del Ecuador esté en la obligación de conceder el salvoconducto para que Jorge Glass pueda salir del país y a ir a México como un asilado que es de ese gobierno. Y también decir algo que a veces se ha malinterpretado, y es que nosotros no pedimos una sanción económica contra el Ecuador, no estos somos como los Estados Unidos que sancionan como les da la gana a países. En este caso no sería sin razón, sería con razón, pero no pedimos una sanción para el Ecuador, no pedimos que sancionen económicamente a mi país, no lo puedo hacer, porque sé lo que significa un país sancionado, el daño que recibe. ¿Y qué corresponde, Ricardo? Pueden sufrir las personas, porque es el pueblo el que sufre. Pero sí sanción diplomática, por ejemplo, algo que se puede pedir es que todos los países del mundo retiren a sus embajadores del Ecuador como una manera de demostración de un aislamiento político de un gobierno que ha decidido romper el derecho internacional. Estamos conversando con Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador, justamente sobre este tema del asalto a la Embajada de México en el Ecuador y también esto para capturar, secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass. Y sobre este aspecto te quiero preguntar, el argumento que ha dado el gobierno de Noboa para justificar esta arremetida es que fueron a dar captura a una persona solicitada por la justicia de su país y que habría ya sido juzgada por una serie de acusaciones relativas a desviación de recursos durante su administración. Este proceso ha sido cuestionado, se le considera como un perseguido político. ¿Cómo se está evaluando el caso de Jorge Glass? ¿Se trata efectivamente de una persona judicializada, de un perseguido político? Mira, yo recuerdo la época de las dictaduras de América Latina, ¿no? Todos los terroristas que ellos llamaban, los comunistas que ellos llamaban, habían sido también juzgados por sus tribunales, por tribunales amañados. En el caso del Ecuador, desde el año 2017, rompieron la constitución del Ecuador con una consulta inconstitucional. El gobierno de Moreno echó abajo, destituyó a los miembros de la Corte Constitucional, nombró a dedo a los jueces, nombró a dedo a todo el mundo. O sea, el sistema judicial, yo no le llamo la justicia, sino el sistema judicial ecuatoriano es una verdadera porquería actualmente. Y ese sistema es el que ha condenado a Rafael Correa, a Jorge Glass y a muchos de ciudadanos ecuatorianos honestos, porque está a las órdenes del poder. Entonces, claro, los dictadores también le decían a las embajadas, aunque no se atrevían a entrar, pero le decían, ustedes tienen ahí un delincuente. Pero delincuentes son otros. Delincuentes son los que el gobierno de Lasso, de Moreno y de Noboa ha dejado libres, que en nuestro gobierno, a los jefes de la mafia, el gobierno de Rafael Correa, los capturamos. Y después en esos 3 gobiernos siguientes los han dejado libres a través de distintos argumentos y formas. Ellos son los criminales. Y Ricardo, ¿qué ha cambiado de... Disculpa que te interrumpa, pero ¿qué ha cambiado desde la época de las dictaduras frontales, convencionales, que si bien amedrentaban a las embajadas, no entraban a ellas, respetaban el carácter de territorialidad o soberanía que ejercían sobre esas sedes, a un tiempo para acá en donde ya no reconocen siquiera la inmunidad que tienen estos espacios? Porque antes se respetaba y ahora no. ¿Qué ha cambiado? Claro, es solo la forma. La forma es que este gobierno de Noboa fue elegido con elecciones. La dictadura de Pinochet llegó con un golpe de Estado, Videla llegó con un golpe de Estado a Argentina,
etcétera. Es decir, pero son las formas, pero finalmente son gobiernos disfrazados de demócratas, pero en la práctica son gobiernos que manejan las instituciones en forma absolutamente ilegal y dictatorial. Esta es la única forma. El cambio es la forma, y con eso quieren encubrir sus acciones absolutamente ilegales, como las que acabamos de ver. O sea, ya esto sí es descarado. O sea, insisto, ni las dictaduras lo habían hecho, y un gobierno, entre comillas, democrático, lo hace. Es la apariencia. ¿Crees que Noboa actuó por ignorancia o sabía las reacciones que esto iba a generar, pero igual decidió este secuestro de Jorge Glass irrumpiendo en la embajada? Yo creo que menospreció los resultados que iba a tener. Pensaba que como era un presidente nuevo, la comunidad internacional iba a darle una luna de miel y no le iban a decir nada, pues. Aunque dice la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, que le advirtió de lo que podía pasar. Pero no, hay un elemento adicional, y es que el 21 de abril, o sea, pocos días, de aquí a 2 semanas, él había llamado una consulta popular. Es una consulta popular con el ánimo de un poco legitimar las medidas que él está tomando respecto al tema de la inseguridad en nuestro país, que le dio resultado creo que 2 semanas, y después de eso ha seguido otra vez la situación tan grave como antes. Por otro lado, también hay problemas. Él aprovechó, digamos, realmente de manera burda y de manera que se burló de nuestro pueblo, burlándose de nuestro pueblo, que había este problema de la inseguridad, para mandar una ley económica urgente que tiene que tramitarse urgentemente. Hizo una trampa legal y logró que finalmente se llevara adelante. Pero nos aumentó 3% del IVA. El IVA estaba en 12%, lo subió a 15%. Ha hecho un montón de otras cosas, pero esa es una de las más graves, haber aumentado el IVA, con lo cual han aumentado los precios en el Ecuador. Y él sabía que en las últimas semanas estaba perdiendo fuerza en su consulta popular. Es decir, hay encuestas que indican que va reduciendo el apoyo que inicialmente tenía para la consulta popular del 21 de abril, y quería hacer un acto, digamos, fuerte, una demostración de fuerza, un show político internacional, y decir: miren, yo soy tan fuerte que voy a actuar tanto contra la delincuencia que hasta me meto en las embajadas ajenas, como para decir: miren, confíen en mí, voten por mí en la consulta popular. Un hombre decidido, un hombre con resolución, ¿no? Esa es una razón. Quiere proyectar la imagen de un hombre decidido, pero esto en el frente interno ecuatoriano. Así es. Eso es no sabemos el resultado que vaya a tener. Yo creo que hay mucha gente que ya ha comenzado a molestarse con él, porque una cosa es que digan, bueno, lucha contra la delincuencia común en el Ecuador, pero otra cosa es que te limpias con la comunidad internacional. O sea, yo creo que hay una reacción y una preocupación al respecto de eso, ¿no? Bien, conversábamos con Ricardo Patiño, ex canciller del Ecuador, dándonos sus apreciaciones sobre lo que ha sido este suceso del asalto a la Embajada de México en Ecuador para llevarse detenido, secuestrado al ex vicepresidente Jorge Glass. Ricardo, muchísimas gracias y complacido por habernos acompañado en este espacio en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán, y para la audiencia de Venezuela News Radio 104.9 FM. A ti, muchas gracias, Carlos, y siempre listo, siempre disponible para lo que fuera, para conversar sobre los temas de nuestro pueblo grande, de nuestra patria grande de América Latina. Un abrazo a Venezuela y a todos quienes te sintonizan. Un abrazo para ti también, Ricardo, y nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Son las 2:31 de la tarde. Está sintonizando Venezuela News Radio 104.9 FM. También nos puede ver por la señal en streaming por YouTube, Venezuela News Radio.